Estamos considerando, como se ha dicho en nuestro estudio bíblico, el libro de Números en el Antiguo Testamento, donde los relatos de la marcha por el desierto en los que se trataba de sucesivas murmuraciones del pueblo ante el Señor, estas se habían interrumpido allí en el capítulo 16, para dar paso a unos textos sobre las prerrogativas de los sacerdotes y levitas. Los capítulos 17 y al capítulo 19 encontramos estas prerrogativas de los sacerdotes y levitas. Pero una vez terminados estos textos, se regresa ahora al anterior escenario narrativo y continúan los detalles de una peregrinación camino a la tierra prometida por parte de Israel, donde vuelven a referirse las quejas ante las dificultades que se van presentando al pueblo. Cuando los enviados a explorar la tierra de Canaán regresaron de esa expedición, el pueblo de Israel se encontraba en el desierto de Parán, en Cádiz. Y Cádiz no es propiamente tal una ciudad, sino una zona de frondosos oasis. Y este es un punto importante de referencia en las etapas del pueblo de Israel hacia la tierra de Canaán. El desierto de Sin, del que ahora se habla, fíjese que constituye la franja noroeste de Parán, a donde la nube había conducido a los israelitas desde el Sinaí. Y a partir de aquí comienzan las zonas habitadas, y el pueblo de Israel se irá encontrando con problemas con las gentes que viven en aquellos territorios. Los años han ido pasando desde que salieron de Egipto, de aquella generación, y esa generación incrédula y murmuradora va envejeciendo, y poco a poco les llega la muerte, hasta que se complete ese cambio generacional. Una vez establecido el cambio de escenario geográfico, lo primero que aquí se menciona, casi de pasada y sin proporcionar ningún detalle al respecto, es la noticia que está conservada en un brevísimo texto presacerdotal sobre la muerte y la sepultura de María, hermana de Moisés y hermana, por supuesto, de Aarón. Podríamos preguntarnos entonces, ¿por qué se deja constancia en el texto masorético hebraico si no existe ningún pormenor significativo que contar acerca del fallecimiento de María? Fíjese que se trata posiblemente de un detalle pequeño pero importante. María había tenido un protagonismo notable en la salvación de Moisés cuando Moisés era guagua o niño. Eso lo encontramos allá en Éxodo capítulo 2. Había dado la voz de alegría también María del pueblo en ese cántico de victoria tras el paso de Israel del Mar Rojo. Allí lo encontramos en Éxodo 15. Y también se ha mencionado de María la murmuración que ella hizo contra Moisés a causa de la mujer cusita que él había tomado como esposa. Y eso lo estudiamos en Números capítulo 12. Era entonces María una de las protagonistas más destacadas de la generación de los israelitas que habían salido de Egipto. Y ahora cuando comienza a narrarse el declive y la desaparición de esta generación, se irá dejando constancia entonces de cuándo van desapareciendo los personajes más relevantes que el libro de Números detalla. Las quejas del pueblo, fíjese, apreciados hermanos, que podían ser comprendidas en los días siguientes a la salida de Egipto, ante la nueva situación que el pueblo podía vivir, ¿no es cierto? Y toda la situación que el pueblo podía encontrar al principio de su vida en el desierto. Un pueblo que estaba sin alimento, sin agua. Pero el Señor remedió sin castigos y a pesar de la impaciencia del pueblo, siempre el Señor remedió y proveyó tanto alimentos como agua a su pueblo amado.
Sin embargo, cuando ya llevaban tiempo en el desierto, donde ya el pueblo de Israel ha experimentado los tiernos cuidados de Dios, el cual nunca los abandonó a su suerte, sino que siempre proveía lo indispensable para sus necesidades, las murmuraciones de este pueblo no cesaban, sino que se volvían a repetir una y otra vez. Primero, quejas por la comida. Segundo, ese cansancio de comer el maná tan liviano. Y el tercer caso de murmuración que vemos, ese deseo de querer comer carne cuando estaban allá en las ollas en el país de Egipto. Y ahora, nuevamente, el pueblo se queja por la falta de agua. La verdad es que las murmuraciones ya son insoportables para Dios. Y no solo para Dios, sino que para Moisés y Aarón. En el capítulo anterior hemos considerado el yerro de Moisés al golpear la roca con su vara 2 veces, cuando la verdad que Dios había ordenado que tomara la vara delante de Jehová, es decir, la vara del sacerdote, y que hablara a la roca, donde la gracia divina actuaría ampliamente. Fíjese que el texto masorético hebraico deja también entrever en este pequeño relato de Moisés en su error y su yerro otra falta de Moisés ante esta situación. Era el pecado de jactancia o de presunción, al querer presumir vanamente delante del pueblo su intervención con respecto a sacar agua de la roca. Ya habíamos dicho de que Moisés no estaba con toda la serenidad de la fe y habló inconsiderablemente con sus labios. Fíjese que llama la atención, apreciados hermanos, que en el texto masorético hebraico los nombres geográficos de estos eventos tienen cierta importancia. Todo esto sucedió en Cades, pero Cades en hebraico significa santidad. Y este nombre entonces trae el recuerdo de que Dios es santo, trae el recuerdo entonces de que existe la santidad de Dios. Pero donde se suscitó la rebeldía, ¿no es cierto?, y el yerro de Moisés, el pueblo murmuraba por agua y Moisés con su poca serenidad, ¿no es cierto?, y su gran jactancia al hablar inconsiderablemente con sus labios, golpeando 2 veces la roca. Bueno, en ese lugar se llamó Meribah. Y hebraicamente, fíjese que Meribah significa rebelión. Y esto trae entonces a la memoria las murmuraciones del pueblo de Israel en ese lugar y el yerro de Moisés ante la ordenanza que Dios le había hecho directamente a él. Luego vemos que Edom no permitió el paso de Israel, a pesar de las comunicaciones de Moisés con el rey de Edom, fracasan. Por lo tanto, el rey de Edom cierra el paso de Israel por el territorio de Edom. Así que Israel tuvo que rodear el país de los edomitas, bajando otra vez hacia el sur, es decir, hacia el Golfo de Acaba, para entrar a la tierra desde el otro lado del Jordán. Y nos encontramos súbitamente en este relato ante esa maniobra que tuvo que hacer el pueblo de Israel, porque el rey de Edom no permitió pasar por sus predios. Nos encontramos entonces ante la muerte de Aarón. Israel rodeó las tierras de los edomitas para seguir su camino por la Transjordania, donde partieron de Cades y llegaron al monte de Hor.
Bueno, decíamos que en hebraico Har es montaña, así que Hor significa las montañas o el montañés, da esa idea. Y allí muere Aarón, y su hijo Eleazar toma su relevo como el sumo pontífice de Israel. No olvidemos que el sumo pontífice de Israel es el representante de la gracia y de la misericordia divina. El texto, fíjese que es bastante significativo, porque la transmisión del sacerdocio arónico a su hijo se hace mediante el rito del traspaso de las vestiduras. No olvide usted que las vestiduras del sumo sacerdote eran para honra y hermosura. Así que siguiendo las instrucciones de Yahvé, allá en Deuteronomio capítulo 10, aparecen esas instrucciones, el traspaso, ¿no es cierto? O el rito del traspaso, ¿no es cierto? Del sacerdocio, una vez muerto el sumo sacerdote, a otro miembro de su familia, de Aarón, se hacía a través del traspaso de las vestiduras. Aarón, la verdad, que subió para morir en el monte de Hor, como Moisés posteriormente lo hará en el monte Nebo, allí en la cumbre del Pisga, como dice en Deuteronomio capítulo 34. Es así entonces que miramos a Israel en este paso hacia la tierra prometida. Un Israel cabizbajo, un Israel murmurador, incrédulo, un Israel en el cual no pone su mirada atentamente al Dios fuerte y victorioso que lo sacó de Egipto, un Israel que siempre está recordando las ollas de carnes en Egipto, un Israel que se ve cansado y una generación que va a ir muriendo hasta que se complete, ¿no es cierto?, ese número de pueblo que salió de Egipto y no entrará en la tierra prometida. Ese fue el orden, la ordenanza de Jehová, sino que esta generación se cambie y vuelva, la que va a entrar a la tierra prometida, entonces va a ser la nueva generación, los hijos de. Teniendo este cuadro de fondo, entonces, consideremos ahora, apreciados hermanos, el estudio del capítulo 21 de nuestro libro, el libro de Números. La palabra del Señor dice así: y oyendo el cananeo, el rey de Arad, el cual habitaba al mediodía, que venía Israel por el camino de los centinelas, peleó con Israel y tomó de él presa. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares a este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y destruyólo a ellos y a sus ciudades, y llamó el nombre de aquel lugar Jorma. Y partieron del monte de Jor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y Moisés: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Que ni hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de metal y púsola sobre la bandera. Y fue que cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de metal y vivía. Y partieron los hijos de Israel y asentaron campo en Obot. Y partidos de Obot asentaron en Ille Abarim, en el desierto que está delante de Moab al nacimiento del sol. Partidos de allí asentaron en la arroyada de Sared.
De allí movieron y asentaron de la otra parte de Arnón, que está en el desierto y que sale del término del amorreo, porque Arnón es el término de Moab, entre Moab y el amorreo. Por tanto, se dice en el libro de las batallas de Jehová lo que hizo en el mar Bermejo y en los arroyos de Arnón. Y la corriente de los arroyos que va a parar en Ar y descansa en el término de Moab, y de allí vinieron a ver. Este es el pozo del cual Jehová dijo a Moisés: junta al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel esta canción: sube, oh pozo, a él cantad. Pozo al que cavaron los señores, cavaron los príncipes del pueblo y el legislador con sus bordones. Y de Matana y de Nahaliel a Bemot. Y de Bemot al valle que está en los campos de Moab y a la cumbre del Pisga que mira a Yesimón. Y envió Israel embajadores a Sejón, rey de los amorreos, diciendo: pasaré por tu tierra, no nos apartaremos por los labrados ni por las viñas, no beberemos las aguas de los pozos, por el camino real iremos hasta que pasemos tu término. Mas Sejón no dejó pasar a Israel por su término. Antes se juntó Sejón todo su pueblo y subió contra Israel en el desierto. Y vino a Yahaz y peleó contra Israel. E hirióle Israel a filo de espada y tomó su tierra desde Arnón hasta Yaboc, hasta los hijos de Amón, porque el término de los hijos de Amón era fuerte. Y tomó Israel todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades del amorreo, en Hezbón y todas sus aldeas, porque Hezbón era la ciudad de Sejón, rey de los amorreos, el cual había tenido guerra antes con el rey de Moab, y tomando de su poder toda su tierra hasta Arnón. Por lo tanto, dicen los proverbistas: venid a Hezbón, edifíquese y repárese de la ciudad de Sejón, que fuego salió de Hezbón y llama de la ciudad de Sejón y consumió a Ar de Moab, y a los señores de los altos de Arnón. Ay de ti, Moab, perecido has, pueblo de Quemos. Puso sus hijos de huida y sus hijas en cautividad, porque Sejón, rey de los amorreos, más devastamos el reino de ellos. Pereció Hezbón hasta Dibón y destruimos hasta Nofa y Medeba. Y así habitó Israel en la tierra del amorreo. Envió Moisés a reconocer a Yaser y tomaron sus aldeas y echaron al amorreo que estaba allí. Y volvieron y subieron camino de Basán y salió contra ellos Og, rey de Basán, él y todo su pueblo para pelear en Edrei. Entonces Jehová dijo a Moisés: no tengas miedo, que tu mano lo he dado, a él y a todo su pueblo y a su tierra. Y harás de él como hiciste de Sejón, rey de los amorreos que habita en Hezbón. E hirieron a él y a sus hijos y a toda su gente, sin que le quedara uno, y poseyeron su tierra. Que el Señor bendiga su palabra. A partir de ahora, apreciados hermanos, va cambiando de modo y de la manera más notable el tono relatado del libro de Números. Por un lado, la imagen de un pueblo que camina y acompaña pacíficamente en el desierto, recorriendo etapas, será más infrecuente. En cambio, cada vez se presentan escaramuzas militares que van a proporcionar a la narración la apariencia de una crónica de conquistas. Encontramos ya en el texto 1 al texto 3 la acción del rey de Arad, que llega contra Israel en un momento difícil para Israel. No olvide que Israel acaba de llorar la partida de Aarón. Y sufriendo de improviso ante esa situación, el ataque del pueblo enemigo, ese ataque del rey de Arad.
Pero Israel esta vez recurre al Señor, quien ante la fe manifestada contesta ampliamente en su gracia y protección. Israel toma de esta ciudad, la cual adquiere un significado de una primera victoria sobre los cananeos, antes de iniciar ese largo camino hacia Moab. Pero fíjese que llama la atención en este capítulo 21, llama la atención la porción más importante y la que brilla aquí en el capítulo 21, es que nos muestra de una manera particular la bella y conocida institución de la serpiente de metal, siendo esta serpiente de metal un gran tipo evangelístico. Es así como encontramos en el texto 4 y 5 las siguientes palabras: y partieron del monte de Jor, camino del mar Bermejo, para rodear la tierra de Edom, y abatióse el ánimo del pueblo por el camino. Ese abatióse del ánimo del pueblo por el camino era constante como característica del pueblo de Israel. Y habló el pueblo contra Dios a Moisés, nuevamente, que dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? La misma retórica de siempre. Que ni hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Encontramos aquí entonces la misma historia de siempre por parte de Israel. Las murmuraciones y las quejas del desierto. Era conveniente huir de Egipto cuando los terribles juicios de Dios caían sucesiva y rápidamente sobre ese país. Ahí había que huir. Pero ahora esas plagas por parte de Israel se han olvidado y ellos solo recuerdan aquellas joyas o aquellas ricas joyas de carne. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Observe la retórica, observe el pensamiento, observe la meditación que hay en sus corazones. Después de haber pasado tantos eventos a través del desierto, que ni hay ni pan, manifiestan, ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Qué lenguaje, apreciados hermanos? ¿Qué lenguaje tenemos aquí? Ellos tienen más estimas de sentarse en las ollas de carne en un país de muerte y tinieblas que andar con Dios en el desierto y comer allí ese pan del cielo. Sin embargo, Yahvé había asociado su gloria a las mismas arenas del desierto, porque en aquellas arenas del desierto estaban sus redimidos, sus rescatados. Yahvé había descendido previniendo todas las provocaciones, soportando todas sus costumbres en este desierto. La verdad que tanta gracia hubiera debido producir en ellos, en el corazón de ellos, en sus meditaciones, en sus corazones, un espíritu de sumisión humilde y de un agradecimiento extremo. Pero no. A la primera apariencia de prueba, basta para hacerles lanzar el gemido. Ojalá hubiéramos muerto en el país de Egipto. Ante esta circunstancia, entonces, ante este estado paupérrimo nuevamente por parte de Israel, viene la respuesta de Yahvé. ¿Y qué nos dice el texto 6? Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Fíjese que la expresión aquí, serpientes ardientes, en el texto original, se refiere posiblemente a lo que produce la mordedura de una serpiente. Cuando estas serpientes venenosas muerden, producen inmediatamente una fiebre extrema. Entonces, por eso se llaman, el texto masorético, ¿no es cierto?, hace esa referencia, serpientes ardientes.
vale decir, serpientes que producen una fiebre extrema en el cuerpo y, por supuesto, la muerte. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo. ¿Y qué sucedió? Y murió mucho pueblo de Israel. La mordedura de la serpiente condujo a Israel a sentir entonces su pecado. Dios envió esta circunstancia para poder que Israel se mirara a sí mismo y pudiese ver su pecado, su condición. ¿Qué sucedió con Israel? Al ver su pecado y su condición, al ver la muerte del pueblo por estas serpientes que envió Jehová. La respuesta está en el texto 7. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijeron: pecado hemos por haber hablado contra Jehová y contra ti. Y luego solicitan a Moisés: ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y por supuesto, y Moisés oró por el pueblo. Es el momento para que la gracia divina se despliegue ante cada necesidad del hombre, ¿verdad? Es la ocasión para que la manifestación de la gracia y de la misericordia de Dios se manifieste. Desde el momento en que Israel pudo decir y pudo apreciar: hemos pecado, la gracia de Dios podía extenderse, Dios entonces podía obrar y esto era suficiente. Pero cuando Israel murmura, cuando Israel se queja, tiene como respuesta las mordeduras de las serpientes. En cuanto Israel confiesa sus pecados, la gracia y el amor de Dios responden. En el primer caso, las serpientes entonces son un instrumento de los sufrimientos por parte de Israel en ese desierto, a causa de su incredulidad, a causa de su murmuración, a causa de su orgullo y su poca humildad. En el otro caso, cuando Israel se humilla, reconoce su condición, confiesa su situación, entonces viene su restablecimiento y su bendición. El texto 8, la verdad que en este capítulo es un texto a subrayar. Jehová manda a Moisés lo siguiente. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre la bandera, es decir, sobre que se ponga en alto esta serpiente como una bandera. Y será que cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. La imagen misma de lo que había hecho el mal venía a ser ahora el conducto por el cual la gracia de Dios o la gracia divina podía correr libremente sobre los pobres pecadores heridos a causa de la mordedura de la serpiente. Esto, apreciados hermanos, es un admirable tipo de Cristo en la cruz. Es un error muy frecuente el de considerar al Señor Jesús más bien como el que desvía la ira de Dios y no como el canal del amor de Dios hacia el hombre. Jesús, el Señor Jesús, experimentó la cólera divina contra el pecado del hombre. Esa es una preciosa verdad. Pero hay más que eso. Él descendió a esta miserable tierra para morir sobre esa cruz maldecida, para que por su muerte abriera los manantiales eternos del amor de Dios. Nada puede conducir al pecador a un estado de verdadera dicha y verdadera santidad, sino su establecimiento en la confianza y en el goce del amor de Dios. Fíjese que el primer esfuerzo de la serpiente al atacar al hombre allá en el huerto del Edén, el primer esfuerzo de esa serpiente al atacar al hombre allá en el huerto del Edén fue hacerlo vacilar de su confianza de la bondad que Dios tiene para con el hombre y el amor que Dios tiene para con el hombre. ¿A fin de qué?
atacó la serpiente al hombre en el Edén, de suscitar su descontento de la situación que Dios había puesto al hombre en ese Edén. Y la caída del hombre fue el resultado inmediato de su duda con respecto a ese amor de Dios. La salvación entonces del hombre debe resultar con respecto a la fe que se debe tener en ese amor de Dios, ya que es el mismo Hijo el que dijo allá en Juan 3:16. ¿Qué fue lo que dijo el Señor allá en Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, observe el texto, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora podemos ver entonces la relación inmediata a lo que precede, que nuestro Señor nos enseña que era el antitipo de esa serpiente de metal. Como Hijo de Dios enviado del Padre, Él es el don y la expresión del amor de Dios en favor de un mundo que perecía. Pero más que esto, debía Él ser levantado sobre la cruz en propiciación, es decir, como una ofrenda por el pecado del hombre, ya que el amor divino no podía responder de otro modo, según la justicia de Dios, a lo que exigía la situación del pecador perdido. Y es por eso que encontramos estas palabras acá en el Evangelio de Juan. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Así como Moisés levantó esa serpiente de metal ante las mordeduras de la serpiente al pueblo de Israel, así en el día de hoy es necesario que el Hijo del Hombre hubiese sido levantado. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Toda la familia humana ha sentido la mordedura de esta serpiente, pero el Dios de toda gracia ha establecido el remedio en aquel que fue levantado en ese madero maldito y llama a todos los hombres, cuantos sientan la mordedura, a mirar a Cristo para tener vida y para tener paz. La resurrección de Cristo en esa cruz, después de la muerte, es la vindicación divina de la obra de la cruz, la gloria de aquel que murió en ella, de suerte que el creyente pecador pueda disfrutar del más completo descanso en él. La fe es el instrumento por el cual el pecador alcanza la salud en Cristo. En el relato que hemos leído, el israelita mordido por esa serpiente ardiente debía sencillamente mirar para vivir. Debía sencillamente poner su mirada en esa serpiente de metal levantada para vivir. Debía mirar no a sí mismo, no se debía mirar a sí mismo, no debía mirar sus heridas, no debía mirar a aquellos que le rodeaban, sino que debía mirar directamente y exclusivamente al remedio de Dios. La orden era: cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, es decir, a la serpiente de metal, vivirá. Entonces el israelita mordido no tenía absolutamente más que la serpiente de metal levantada, ya que ese era el único remedio prescrito por Dios. De igual manera, entonces, ocurre hoy. El hombre es llamado simplemente a mirar a Jesús. La Escritura no dice, mire las ordenanzas, ¿no? La Escritura no nos revela decir, mire a las iglesias, ¿no? Ni menos la Escritura dice, mire a los hombres, de ninguna manera. La Escritura dice simplemente una mirada de fe, sencilla, humilde, a Jesús.
El hombre es llamado a contemplar exclusivamente a Cristo. La muerte y la resurrección de Él le constituye el fundamento eterno de toda paz y esperanza. Y así como en el relato inspirado por el divino autor que estamos considerando, dice: y aquel que mirare la serpiente de metal al ser mordido por esa serpiente ardiente, vivirá. De igual manera, el hombre es llamado simplemente a mirar al Señor Jesús y poner su fe en esa obra de ignominia que hizo en esa cruz del Calvario. Creyendo en Él, vivirá. Fíjese que ahora observamos la individualidad de tal acto de mirar. El israelita tenía que mirar la serpiente de metal después de ser mordido. Es decir, cada cual debía mirar por sí mismo. Nadie podía ser salvo por la mirada de otro. El israelita no podía ser salvo si otro miraba por él. No, él era individual la mirada. Él debía mirar por sí mismo. Y la vida estaba en una mirada de fe. Es un lazo personal. Es el contacto directo e individual hacia el remedio divino. Esas son las observaciones que tenemos en este capítulo. En el día de hoy es exactamente igual. No puede otro mirar a Jesús por ti o por usted. Tiene que mirar individualmente, con esa mirada de una fe propia a la obra de Cristo, y vivirá. Terminaremos las observaciones sobre este capítulo llamando la atención a los últimos párrafos que hemos leído de nuestro libro. Hemos visto distintas escaramuzas que hay por parte del pueblo de Israel. Pero fíjese que las murmuraciones ya no se oyen. El pueblo se está aproximando a las fronteras de aquella tierra prometida por parte de Dios. Los efectos de la mordedura de las serpientes ardientes se han desvanecido. Y el pueblo que ha quedado son aquellos que han mirado con una mirada de fe a la serpiente ardiente, creyendo en Dios, y han vivido. Los efectos de las mordeduras de la serpiente se han desvanecido. Y ahora el pueblo de Israel, sin vara alguna, sin haber herido cosa alguna, el pueblo está poseído de un gran refrigerio. Y aunque los amoritas, y aunque los moabitas, y aunque los amonitas están alrededor de ellos, aunque el poder de Sejón les cierre el paso y el camino, Dios puede abrir un pozo a su pueblo y darle agua y dar un cántico de victoria en medio de ellos. ¿Por qué? Porque Israel, después de la experiencia de esas serpientes ardientes, ha decidido tener una mirada de fe al Dios vivo y verdadero. Oh, que en esta noche, apreciados amigos y estimados hermanos, que siempre tengamos esa mirada de fe a nuestros amigos, una mirada de fe en Cristo para la salvación de sus almas y de sus vidas. Y a nosotros como hijos de Dios, una mirada de fe para ese refrigerio, para ese perdón y para esa comunión que podemos tener en Cristo Jesús, Señor nuestro.